En DSG Mundo queremos aportar con nuestra pasión por el aprendizaje para desarrollar tus talentos y los de tu equipo de trabajo. Te invitamos a conocernos y participar de esta actividad que hemos preparado para ti. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a este webinar dedicado a la inteligencia emocional para el trabajo en tiempos de crisis. Mi nombre es Máximo Manquevillán, yo soy ingeniero comercial y psicólogo, magíster en gestión de personas, con experiencia fundamentalmente en la consultoría en organizaciones. Los invito junto a DSG Mundo a revisar la importancia del desarrollo de nuestra inteligencia emocional en el contexto de crisis y sobre todo al interior de nuestras organizaciones. Luego de la presentación de este tema, responderé a algunas preguntas al aire y las demás las contestaré por escrito. Pueden enviarme sus preguntas de manera directa por medio del chat. Así que comencemos. Estamos viviendo lo que es sin duda una de las mayores crisis sanitarias que la humanidad ha atravesado en tiempos modernos. Es un momento en que además como país estábamos experimentando la explosión de una crisis social que a todos nos ha tocado y afectado de una manera u otra. Somos bombardeados de noticias e información sobre lo grave de la situación. Las empresas han debido reorganizarse, al menos las que aún pueden sobrellevar esto. Otras empresas han debido tomar medidas más duras y muchas han perdido sus empleos. Las familias también han debido reorganizarse. Estamos viviendo una crisis, sin duda. Ahora es cuanto más debemos contar con herramientas que nos permitan adaptarnos a lo que estamos viviendo. Por nosotros, nuestros compañeros de trabajo, nuestras familias. La idea es aumentar tu inteligencia emocional para poder lograr superar esta crisis. Al menos eso es lo que queremos plantear. Muchos hemos escuchado hablar sobre la inteligencia emocional y que es algo importante, pero ¿qué es lo que sabemos de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad que todos podemos desarrollar para hacer uso de nuestras emociones y aumentar nuestra capacidad para solucionar problemas. La inteligencia emocional nos permite adaptarnos a las circunstancias. Daniel Goleman, que es tal vez una de las personas que más ha investigado con respecto al tema de la inteligencia emocional, define 5 elementos básicos de la inteligencia emocional. La primera es la autorregulación, que es la capacidad de manejar las propias emociones. La segunda es la autoconciencia, que es la capacidad de ser consciente de lo que sentimos y cómo nos afecta. La tercera es la automotivación, a través de la focalización de nuestras metas y no en las dificultades, que es por lo general lo que más hacemos. La cuarta tiene que ver con la empatía, es decir, saber ponernos en el lugar de la otra persona. Y por último, la quinta es la habilidad social, que se define en esencia como la capacidad de comunicarnos con el otro y que nos permite establecer relaciones amigables con los demás. Entonces, desarrollar la inteligencia emocional permite tener conocimiento de uno mismo, la inteligencia intrapersonal y tener conciencia de los demás, distinguiendo las emociones de quienes nos rodean fundamentalmente. Es decir, la inteligencia interpersonal, por decirlo de alguna forma. Desarrollar tu inteligencia emocional te permitirá atravesar una crisis desde 3 puntos de vista súper claros y necesarios. El primero es a controlar tus respuestas emocionales. La segunda es a favorecer una relación positiva con tu familia, tus compañeros de trabajo y tus amistades. Y tal vez la más importante de todas es desarrollar una inteligencia emocional que te permitirá adaptarte a momentos difíciles y atravesar la crisis cuidándote y cuidando a los demás. Veamos ahora qué es una crisis. Una crisis es un cambio percibido como negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso. Es un quiebre de nuestra vida, hay un antes y un después, es un hito. Se recuerda siempre para bien o para mal. Pero la crisis, sea como sea, necesita o requiere de reorganización. Tenemos la sensación de que se perdió el control.
podemos encontrar dos grandes tipos de crisis. La primera tiene que ver con el choque. Ocurre cuando hay un cambio repentino en el ambiente social, lo que provoca que las emociones sean liberadas de manera explosiva. Las personas sienten que su mecanismo de afrontamiento son superados por la situación. Como es algo repentino, las personas no pueden asimilar el impacto y se caen en un estado de choque emocional. Esto es lo que puede ocurrir ante una emergencia natural, como un terremoto muy grande, por ejemplo, o la explosión de un malestar social, como lo que se vivió en octubre del año pasado. El segundo tipo de crisis es por agotamiento. Esto ocurre cuando las personas pueden haber manejado de manera efectiva y durante tiempo prolongado la situación de emergencia, pero llega un momento en donde se agotan, en el cual sienten que no tienen más fuerza para enfrentar la situación. Esto es lo que podemos sentir por la situación de coronavirus, por ejemplo, en donde al inicio uno puede responder muy bien a ello, buscando información para prepararse, pensando en las medidas que deben tomarse, anticipándose a los momentos en que el virus llegará al país, etc. Pero si la situación se mantiene como está ocurriendo, las personas infectadas van aumentando, se está perdiendo las vidas, las medidas restrictivas van en aumento y todo esto probablemente activará en ti la vivencia de una crisis por agotamiento. Cuando enfrentamos una crisis, por lo tanto, podemos tener una serie de reacciones. La primera es a nivel cognitivo, en donde existe confusión, desorientación, problemas de concentración y de memoria, dificultades para tomar decisiones, casi siempre se ven expresadas también como conductas impulsivas y por evitación. A nivel físico existe una especie de hiperventilización, ritmo cardíaco acelerado, agresión física, hipervigilancia, cansancio. Puede haber un agravamiento de enfermedades tales como la diabetes o la hipertensión y también hay cambios de apetito, ya sea que aumente o disminuya. Y por último también existe unas reacciones de tipo emocional. Podemos sentir miedo, ansiedad, irritabilidad o enojo, tristeza, desesperanza, depresión. Podemos sufrir cambios impredecibles del humor o llegar a sentir una desesperación. Esto nos puede ocurrir tanto a nosotros como a los demás que nos rodean y que también están siendo afectados por la crisis. Es muy importante comprender que todo esto ocurre a cualquier persona independiente de la situación en la que esté. En el contexto actual de explosión de un malestar social, por ejemplo, o además del tema de la pandemia, las reacciones que acabamos de describir las veremos, sentiremos y viviremos en nosotros mismos, nuestras familias o en nuestros trabajos. No se puede prevenir una crisis, eso es por definición, pero sí sus efectos. ¿Cómo hacemos esto? Una de las formas más efectivas tiene que ver entonces con el desarrollo de la inteligencia emocional, que te permita adaptarte a momentos de crisis y atravesar la crisis cuidándote y cuidando a los demás. Entre las herramientas que podemos desarrollar para enfrentar una situación de crisis se encuentran las técnicas de control emocional. Estas pueden aplicarse en ti mismo y también pueden enseñarle a los demás. De este modo favorecer el autocontrol y contribuirás a que el cuidado de quienes te rodean y también del tuyo permita poder sobrepasar la crisis de manera armónica. Y eso de una u otra forma también va a contribuir a los espacios que tiene la familia, entre tus amigos, entre el trabajo. Quisiera presentarle una de las técnicas más sencillas y fáciles de aplicar. Se llama la técnica de respiración profunda. Esta es la respiración que se realiza mediante la contracción del diafragma, un músculo ubicado horizontalmente entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Se recomienda su uso antes, durante y después de enfrentarse a una situación de alta tensión. Puede utilizarse prácticamente en cualquier lugar. Basta con sentarse cómodamente, cerrar suavemente los ojos y colocar una mano sobre el abdomen con el dedo meñique justo encima del ombligo. El abdomen debe elevarse con cada inspiración y al expirar el abdomen vuelve a su posición original.
Una vez estés en esta posición, debes inspirar lentamente por la nariz durante 5 segundos. Retener el aire durante otros 5 a 7 segundos más. Y expirar lentamente por la nariz o la boca unos 10 segundos, asegurándote que no quede nada de aire dentro. Inspirar. 1, 2, 3, 4, 5. Retener. 1, 2, 3, 4, 5. Y expirar. 1, 2, 3, 5, 7, 9 y 10. Puedes hacer este ciclo unas 2 a 5 veces de manera profunda y ello te permitirá afrontar mejor la situación que estás viviendo en este momento. Otra técnica de control emocional son las disposiciones corporales para la acción. Es fácil gatillar emociones moviendo el cuerpo. Un buen ejemplo es el baile, que rápidamente nos puede llevar a la alegría, la posición o el erotismo. Por ejemplo, sin duda todos hemos vivido el sueño o el aburrimiento en una reunión. Cuando esto ocurre, sacudimos un poco las piernas, nos sentamos inclinados hacia adelante, abrimos y cerramos los ojos, todo para entrar en el estado de alerta. Esto muestra en general que una manera natural es a través del movimiento generar esta especie de disposición corporal hacia la acción y provocamos cambios emocionales desde el movimiento. Pero también es posible que antes de una acción nos preparemos emocionalmente haciendo ciertos movimientos corporales. Veamos esta disposición. La primera de ellas tiene que ver con la estabilidad, es la disposición corporal que nos lleva a la permanencia, a echar raíces. Se relacionan con la estabilidad, paciencia, perseverancia, disciplina, serenidad y honestidad. Desde esta disposición obtenemos la voluntad para mantenernos en relación con las ideas, en proyectos y también para fijar límites. La segunda tiene que ver con la posición de apertura. Es la disposición corporal que diluye, reconcilia, abre en camino del enfrentamiento y abre el camino para la acogida. Se relaciona con sentimientos de ternura, aceptación, empatía, paz, por ejemplo, o conformidad. Desde aquí es posible escuchar, al observar, al esperar, al guardar silencio, ceder, retroceder. La conexión con las emociones en realidad tiene que ver con la aceptación. La flexibilidad es la disposición para navegar continuamente en el cambio. Permite accionar ágilmente, autoriza a cometer errores. En el equipo de trabajo aporta liviandad, creatividad y las relaciones sin excesos de control. Hace que las relaciones sean más naturales. Por último está la resolución o la determinación, que es una disposición que sostiene nuestro poder y la fuerza de voluntad. Nos concentramos en nuestra meta, establecemos límites, sabemos decir que no, marchamos hacia adelante sin que nada nos detenga. Desde la resolución sustentamos el poder y la capacidad de acción. Todas estas disposiciones corporales yo creo que se van a poder ver en este video que les voy a presentar ahora. Pongan atención. What is happening? I'm being a superhero. Okay. There's a scientific study that shows that if you stand like this in superhero pose for just 5 minutes before a job interview or a big presentation or a really hard task, you will not only feel more confident, you will perform measurably better. Seriously? Seriously. You feel it? We're superheroes.
En este extracto de una serie de Grey Anatomy se hace referencia a la postura de poder y su uso ante situaciones estresantes, lo cual surge de un estudio realizado por Amy Cuddy, psicóloga social especializada en los estudios de la emoción y comunicación no verbal y profesora de Harvard. Ella demostró que nuestra postura corporal genera cambios hormonales que afectan nuestra percepción, nuestras intenciones, nuestro comportamiento y por ende también nuestra fisiología. Las posiciones de bajo poder se refieren a aquellas posturas en donde tendemos a adoptar los sentimientos de impotencia, desesperación o cuando nos sentimos derrotados. Nuestro cuerpo se encoge y se contrae. Esta tensión genera una dominancia simpática, el modo de nuestro sistema nervioso que activa estados de estrés, agobio, amenaza e inseguridad. Por otra parte, están las posiciones de alto poder. Son aquellas posturas en donde tendemos a adoptar cuando nos sentimos confiados, cuando nos sentimos seguros y poderosos. Hacemos lo contrario, nuestro cuerpo se ensancha y nuestra postura se abre al mundo. El estado de nuestro sistema nervioso cambia a la parasimpatía, es decir, una respuesta de relajación, lo que tiene un impacto instantáneo en las hormonas que liberamos. ¿Okay? El equipo de la doctora Cuddy realiza un experimento en el que varios sujetos adoptaron al azar poses de alto poder y de bajo poder. Encontraron que adoptar una postura de alto poder durante 2 minutos reduce los niveles de cortisol un 25%, mientras que la testosterona aumenta en un 20%. 2 minutos en la postura de alto poder conducen a cambios hormonales que configuran nuestro cerebro para ser más asertivos, confiados y seguros y menos reactivos al estrés. Nuestro cuerpo básicamente cambia de opinión acerca de las situaciones que estamos experimentando. La doctora Cuddy en este sentido sugiere que se adopte una postura de poder durante 2 minutos ante situaciones estresantes que deban enfrentarse. De este modo configuraremos a nuestro cerebro para que responda óptimamente ante situaciones, reduciendo los niveles de estrés y aumentando nuestra confianza interior. En estos estudios se confirma básicamente la importancia del cuerpo como manejador de emociones. Esto es lo mismo que podemos ver en esta viñeta de Charlie Brown, donde dice: esta es mi postura deprimida, dice él. Cuando está deprimido, eso de la postura es muy importante. Lo peor que puedes hacer es erguirte y levantar la cabeza, porque enseguida empiezas a sentirte mejor. Si quieres que te salga bien lo de estar deprimido, tienes que poner la cabeza así, dice Charlie Brown. Ya en la parte final de nuestra presentación, les quisiera comentar de que todo lo que acabamos de revisar son técnicas de control emocional para el autocuidado. La Organización Mundial de la Salud refiere que el autocuidado se relaciona con todo aquello que las personas hacen por sí mismas para conservar sus condiciones de salud. Por otra parte, la gestión de salud y la seguridad del trabajo está orientada a preservar la integridad de las personas, siendo conscientes de que un gran porcentaje del resultado es responsabilidad de cada uno y de su estilo de trabajo. La salud en el trabajo y los ambientes de trabajo saludables se encuentran entre los bienes más preciados por las personas, las comunidades y los países. Un ambiente de trabajo saludable es esencial, no solo para la salud de los trabajadores, sino también para hacer un aporte positivo a la productividad, la motivación laboral, el espíritu de trabajo, la satisfacción en el trabajo y la calidad general de la vida. Esto cobra mayor relevancia aún en el contexto de crisis que estamos viviendo, donde el cuidado no solo se asocia al desarrollo de acciones individuales para cuidarse, sino también en el desarrollo de modos de trabajo que incorporen la preocupación por el bienestar, el cuidado y el fortalecimiento de los equipos. Un ejemplo de esto es la generación de espacios de conversación en el trabajo que favorezcan el cuidado mutuo. Superar una crisis requiere una condición básica, ¿no?, que tiene que ver con el tiempo. Tiempo para compartir con otros, para apoyarnos y consolarnos. Tiempo para buscar consejos, información, para reflexionar como equipo. Este es el momento para aprender a tener tiempo.
Esta es nuestra invitación. ¿Cómo cuidarás de ti y de quienes te rodean, tu familia, tu equipo y tu trabajo? Aquí vuelve a relevar la importancia de la inteligencia emocional y la de quienes te rodean. Les permitirá adaptarse a momentos difíciles, atravesar la crisis, cuidándose a ti mismo y cuidando a los demás. Quiero agradecerles a todos por su atención hasta este momento, pues se trata de un tema que para nosotros es muy importante, y con lo cual queremos contribuir a la toma de conciencia sobre la relevancia del bienestar emocional, sobre todo en estos tiempos de crisis, para ustedes, las personas que trabajan, para sus familias, para las organizaciones. Contestaremos ahora a algunas de las preguntas que nos han enviado, y las demás, como ya les comentaba, las vamos a contestar por vía correo electrónico. Juan González nos pregunta: ¿cómo puede un jefe aumentar la inteligencia emocional de sus colaboradores? Juan, mira, yo creo que lo primero es comprender que el liderazgo post-coronavirus no es lo mismo que antes. Hay un cambio de paradigma fundamentalmente. Los líderes, las jefaturas deben comprender que hoy no pueden mantener el mismo funcionamiento y la rutina que solían tener antes. Entonces, a partir de ahí, lo primero es que el líder debe trabajar en su propia inteligencia emocional. Yo creo que eso es tal vez una de las cosas más importantes. Aumentar la conciencia sobre sus propias emociones en esta situación de crisis. Y a la vez tener mayor cuota de empatía sobre las situaciones que vive y sobre todo lo que vive él como persona y los integrantes del equipo. Esto es más relevante aún en aquellos casos donde han debido migrar hacia el teletrabajo, lo que para muchos resultó ser algo nuevo, algo que nunca habían hecho antes. Por lo tanto, hay que adaptarse a esta nueva situación. Cosas prácticas que un líder puede hacer es la primera, una reunión de encuentro con una jornada de equipo en donde podamos definir cuáles son los lineamientos, las conductas esperables, todo con una pauta, con una fecha de inicio y fecha de término, hora de inicio y hora de término de la reunión. Preguntas tales como ¿cómo están hoy? ¿Qué dificultades han tenido para hacer su trabajo? ¿Qué necesidades han surgido hoy día producto de las tareas que han tenido que realizar? Resultan preguntas que a las personas lo escuchan como algo empático, conectado con tratar de solucionar la cotidianidad, ¿no? Estas preguntas apuntan a favorecer una autoconciencia de los colaboradores, invitarlos a centrarse en lo que ellos están sintiendo y cómo les afecta. Es tal vez uno de los objetivos fundamentales de estas reuniones, de tal forma que puedan visualizar lo que necesitan. Como ven, esta es una oportunidad para favorecer la confianza y estar en sintonía junto con la jefatura. Otra pregunta que nos hacen, Juan Carlos Lizama nos pregunta: ¿qué consejos nos daría para desarrollar la autoconciencia? Bueno, resulta importante entender primero que todo que toda emoción tiene un correlato fisiológico, es decir, toda emoción se manifiesta en el cuerpo, ¿ok? Esto quiere decir que hay que, por lo tanto, escuchar al cuerpo. Algunas manifestaciones corporales más típicas que tienen asociado una emoción subyacente tienen que ver como, por ejemplo, con el dolor de cabeza, con los dolores musculares. Algunos dolores estomacales. En general, estos dolores, estas dolencias en el cuerpo tienen forma, una pelota en la boca del estómago, la boca seca muchas veces. A todo eso hay que ponerle mucha atención porque de una u otra forma puede ser una manifestación psicológica manifestada propiamente o expresada en el cuerpo, ¿ya? Sin embargo, también hay que entender de que existen algunas manifestaciones, por ejemplo, como la de la ansiedad, que no se transmiten a partir del cuerpo, sino que a través del habla. Entonces cabe la posibilidad de que ustedes se den cuenta en los miembros de su equipo, sobre todo en estas reuniones de teleconferencia, que a algunos de los miembros del equipo, a algunos de los miembros de la reunión que está presente, le cuesta un poco regular su verborrea. Eso ocurre fundamentalmente como una manifestación de la ansiedad bastante inconsciente por lo demás. Cuando eso sucede, cuando usted se da cuenta de que las reuniones duran muchísimo tiempo y esto pudo haber sido mucho más corto, en realidad es un signo más o menos claro de que necesitamos contención. Otra de las manifestaciones a las cuales hay que prestarle mucha atención con respecto a la ansiedad tiene que ver con
con los dolores temporomandibulares, de esto de mantener la presión en la mandíbula, lo que genera, entre otras cosas, también, por ejemplo, un dolor de muela, y uno lo puede confundir con un dolor odontológico y quiere ir al dentista, pero en realidad tienen que ver fundamentalmente con una manifestación de la ansiedad que consiste en la presión mandibular. Cosas de este estilo es fundamental poder detenerse a escuchar el cuerpo. Yo creo que es tal vez una de las situaciones más importantes que podamos sacar en conclusión de esta presentación, y por sobre todo contrarrestarlo con los ejercicios de respiración que vimos hace un rato atrás en la presentación. Eso. Quiero agradecerle a todos ustedes por su participación en este webinar. Espero que haya sido de su completo interés. Y como les comentaba, contestaré a las preguntas que faltan a través del correo electrónico. Que estén muy bien. En DCG Mundo creemos que los cambios nos impulsan a seguir adelante, crecer y adaptarnos. Juntos podemos aportar a una sociedad mejor y con personas más felices. La capacitación es nuestra herramienta.